Om Shanti. Comparto unos puntos sobre la Murli, si queréis, y luego, si queréis, algunas preguntas. Sí, está muy bien. Si quieres, comienza, compártenos tú tu revolvimiento y ya finalizando revisamos preguntas. Pues para mí, esta Murli tiene varios puntos centrales, por lo menos los que más me han tocado a mí. Quizás el primero y quizás el más principal, más importante para mí es que Dios viene para darnos la felicidad. Él viene como la madre y padre, y una madre y padre que quieren para sus hijos. Quieren devolverles la felicidad. Eso también es el punto central de la clase cortita de Mama, ¿no? El mundo está en el pesar. Y cuando damos un vistazo, ¿no?, cómo está el mundo, realmente la crueldad que hay, las atrocidades que están sucediendo en el mundo actualmente. Pensábamos que ya habíamos visto todas las atrocidades de las que el ser humano es capaz, pero no deja de... No nos sorprende, ¿no?, porque Baba nos lo dice cada día, pero cuando vemos el sufrimiento, las atrocidades que hay actualmente en el mundo, realmente nos damos cuenta de cómo estamos tocando fondo, ¿no? Y es en ese momento en el que el mundo ha llegado a su extremo de pesar, cuando Baba viene. Y viene para darle felicidad a sus hijos. Además, dice que es para todos, no solamente Él es el padre de todos. Pero realmente, bueno, ¿y cómo nos da esa felicidad? Pues con sus enseñanzas, ¿no? Se convierte en nuestro profesor, nos enseña, se convierte en nuestro sadguru, nos aconseja. Pero luego está el segundo punto del amor, que para mí es muy importante, y es la necesidad que tenemos de rumiar el conocimiento. Hoy, en vez de rumiar, habla de moler nuestros propios ingredientes. Pero, ¿qué es moler nuestros propios ingredientes? Porque dice, si moléis vuestros propios ingredientes, vuestra intoxicación va a subir. ¿Y qué es moler nuestros ingredientes? Yo creo que es como hacer nuestra digestión, ¿no? Así como cuando comemos, ¿no?, los alimentos son necesarios, pero hasta que no hacemos la digestión, pues realmente no nos aprovechamos de esa nutrición, no nos nutrimos, porque simplemente comiendo no, hay que hacer la digestión. Y claro, para hacer la digestión el cuerpo necesita pues todos unos procesos químicos, pues unas enzimas, todas unas bacterias, yo qué sé, todo lo que necesita el cuerpo trabajar en eso, ¿no? Y así como el cuerpo físicamente necesita trabajar, poner sus propios ingredientes para hacer la digestión, el alma necesita también poner sus propios ingredientes y combinar esos ingredientes con ese conocimiento que está recibiendo de Baba para digerirlo. Por tanto, necesitamos esforzarnos, ¿no? Como a veces Baba dice, es que hasta para beber un vaso de agua necesitas esforzarte, ¿no?, levantando el vaso y bebiendo. No podemos actuar, o sea, no podemos quedarnos de forma pasiva, ¿no?, sino hay que moler esos ingredientes para hacerlos nuestros. Y para mí moler esos ingredientes son dos cosas. Por un lado, digerirlos, pero por otro lado es ponerlos en práctica también. O sea, el conocimiento que vamos recibiendo de Baba cada día, rumiarlo, profundizar en él, conectarlo con el yoga para experimentarlo profundamente, para que actúe sobre nuestro intelecto y nuestra mente, y ponerlo en práctica, para que se convierta en nuestro dharma. Y ahí es donde todos los temas de este Raya Yoga se unen, ¿sí?, para transformarnos. Y esa transformación no se va a producir a no ser que pongamos esos 4 ingredientes o esos 4 temas del conocimiento, yoga, dharma y servicio,
cuando los pongamos esos 4 a ese nivel, entonces se produce la transformación en nosotros. Y así que moler nuestros propios ingredientes. Y entonces sí que recuperaremos esa felicidad. Pero esa felicidad no va a venir simplemente escuchando la Murli, que sí, podemos estar muy felices, pero cuando la escuchamos, pero a no ser que molamos esos ingredientes, no vamos a ser felices, establemente felices, no importa lo que suceda, ¿no? Yo he estado pensando estos días bastante, porque realmente en este punto, porque realmente cómo lograr que esa felicidad, ese entusiasmo perdure en el tiempo, porque quizás sí que, por supuesto, escuchar una Murli tan hermosa como la de hoy nos genera esa felicidad, ese entusiasmo. Pero ¿qué sucede durante el día? ¿Qué pasan? Suceden cosas, situaciones, escucho las noticias, cosas terribles que están pasando en el mundo, o pasa algo en mi familia más cercana, más lejana, o viene una enfermedad o lo que sea. Y entonces eso se reduce como un lobo, ¿no? Esa felicidad se reduce, incluso desaparece. Entonces, ¿cómo conservar ese estado de entusiasmo? Es solamente cuando realmente hemos aplicado esto que ahora dice, moler nuestros propios ingredientes, pero y convertirlo en algo nuestro, estable, conectado con nuestra experiencia de yoga, conectado con nuestras conexiones neuronales, con cosas que ya sabíamos de antes, con cómo lo podemos aplicar en la práctica, habiéndolo aplicado en la práctica y habiéndolo convertido en nuestros sanskares y incluso habiéndolo compartido en el servicio, o sea, siendo Rupi Vasan, como dice la bendición, ¿no? Entrando en el silencio de vez en cuando, en el yoga, o también compartiendo ese conocimiento, siendo el que derrama el conocimiento, Vasan. O sea, poniendo en práctica en realidad todo lo que Baba nos dice, ahí es donde voy a transformarme y ahí es donde esa felicidad y esa intoxicación va a ser estable y va a tener fuerza. Y luego esto conectado con el dolor y con el sufrimiento. También plantea un punto muy interesante, Baba, en la Murli hoy. Y es que muchas veces pensamos y decimos que una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento del alma. Una cosa es el dolor del cuerpo y otra cosa es el sufrimiento del alma. Y no tenemos que dejar que el dolor del cuerpo, que viene por enfermedades, por accidentes, por lo que sea, se convierta en sufrimiento. Y depende de nosotros el parar que ese dolor no se convierta en sufrimiento. Hasta ahí creo que para mí está claro, pero es que Baba dice más hoy. Dice que incluso el dolor físico se puede reducir con el poder del yoga. Y esto es verdad. Y esto, fijaros, incluso la ciencia actualmente lo sabe y lo aplica. Por ejemplo, para reducir la anestesia necesaria en algunas operaciones, hay algunas prácticas, no sé si se llama sofrología, yo no soy experta en esto, pero mentalmente se puede preparar a las personas para tener menos dolor. Incluso, fijaros, para el parto, las embarazadas dan a luz y las preparan con respiraciones, con ejercicios de respiración, para tener menos dolor durante el parto. O sea que podemos prepararnos psicológicamente con enfocando nuestra atención en la respiración o no sé de qué formas, para tener menos dolor. ¿Y cómo no lo podemos hacer esto con yoga? Con el yoga el dolor se puede reducir, porque el dolor es el fruto de la conexión de las conexiones nerviosas en todo el cuerpo con el alma, el sistema nervioso central, que es dominado por el alma. Entonces, sí que se puede reducir el dolor. No sé si desaparecer por completo, pero al menos reducir. Y la prueba de ello es el ejemplo que se nos pone de Brahma Baba, que pasó por
algunas operaciones, y cuando iban a verle, decían, ¿cómo estás? Decía, el cuerpo le han operado, pero el alma está bien. O mamá, ¿no? Cuando tuvo cáncer y estaba en la fase terminal de cáncer, que seguía sonriendo, seguía luminosa. Había conquistado ese dolor, al menos gran parte de ese dolor, no sabemos, pero ella mantenía ese estado interior de dicha, de felicidad. Así que es el efecto del yoga, ¿no? Pero creo que para eso tenemos que moler nuestros propios ingredientes. No es solamente disfrutar, que por supuesto también, ¿no? Eso sería solo la primera fase, ¿no? Del conocimiento de ese estado de yoga. Incluso también conectado con el yoga. No sé si os ha sucedido, pero a mí me ha pasado que después de un retiro o cuando he tenido una experiencia muy buena de meditación, luego estás brillante, luminosa, ¿no? Y te crees que ya eso es para siempre, ¿no? Y luego viene una situación, viene cualquier cosa y otra vez vuelves a un estado más bajo. Pero ¿cómo es eso, no? Pues hay que consolidar ese estado, hacerlo fuerte, estable, poderoso, y así podemos tener ese estado de entusiasmo y de felicidad, cualquiera que sea la escena que ante nosotros. Este para mí es un punto importante hoy en la Murli. No sé, ¿queréis hacer María, alguna sí, pregunta? precisamente sobre ese estado de estabilidad que mencionas y cómo ser Rup y Basán en la práctica, tenemos una pregunta y es si has tenido alguna experiencia en la que hayas dado paz a alguien que crea tormentas en algunas situaciones. Cuéntanos un poquito. ¿Puedes repetir? Si hay, es que hay Sí, una palabra que no te he oído. bueno, si has tenido alguna experiencia en la que tú hayas dado paz a alguien que cree tormentas, en alguna situación genere un poquito de caos. Mm, sí, sí. Sí, recuerdo, por ejemplo, algunas reuniones en el trabajo que alguien estaba creando malestar, palabras duras hacia alguien y estaba creando como una lucha, ¿no? Y otra persona le contestaba también en al mismo nivel. Y entonces realmente yo no podía decir nada porque no valía la pena entrar en esa discusión. Y yo pensé, bueno, esto realmente, si entras a plantear algo, van a pensar que tú estás de parte de uno, de parte de otro, y no va a servir de nada. Entonces me dediqué a enviar buenos deseos y sentimientos puros hacia las dos personas que estaban creando ese trastorno, ¿no? Y no tardó un poquito en funcionar, pero poco a poco la situación se fue calmando, ¿no? Y, y bueno, se acabó la reunión de forma más pacífica, ¿no? Más tranquila. Sí, yo creo que tenemos ese poder, ese poder. Y en este caso, lo que se necesitaba era ser Rup. No se necesitaba hablar, era al revés. Se necesitaba estar en silencio, invocar a Baba y mantenerse en ese silencio. No importaba lo que se dijera, las palabras gruesas que... Y también se necesitaba no influirte por eso, porque el problema es que cuando te influencias por alguna de esas palabras, pierdes el estado. Entonces, al perder el estado, ya entras en esa dinámica, ¿no? Del conflicto. Entonces, no puedes dejar que las emociones se afecten, ni tampoco tener ningún pensamiento negativo, ningún pensamiento en la línea de lo que se está hablando. Pero si consigues mantener la mente tranquila, estable, en silencio,
no afectarte, que mentalmente tus pensamientos no se afecten por lo que se está diciendo y tus emociones tampoco se muevan. Es solo enviar buenos deseos, sentimientos puros y mantenerte bastante en ese silencio. Esto es muy efectivo realmente. Y esto lo podemos practicar en cualquier situación, tanto si es cercana. Por ejemplo, en este caso era un caso en que yo estaba en medio de una reunión, pero también experimenté eso en el trabajo con una persona que, por razón que no conozco, me imagino porque yo tenía un karma, ¿no? Con esa persona, cada vez que yo decía algo me faltaba el respeto, pero me contradecía. Yo notaba que tenía como animadversión hacia mí y esto sucedió durante un tiempo. Ya dije, esto hay que ponerle remedio. Entonces, dedicaba algunos momentos después de las meditaciones a enviarle buenos deseos, a ponerle en los brazos de Baba a esa persona. Y yo no sé si fue porque esa persona empezó a ver en mí como en mi mirada, en mis palabras, más dulzura, más, más amor, mejores deseos. Esa persona al cabo de un tiempo cambió totalmente. De hecho, se convirtió en mi defensora. Era una mujer, en mi defensora. Cuando yo decía algo, esta persona, y así, porque como ha dicho María, yo, era como había cambiado radicalmente. Incluso me ayudó en una promoción en mi trabajo. Me ayudó, me potenció, o sea, un cambio tan radical, digo, no me lo creo, ¿no? Y fue también el poder del silencio, porque yo no le expliqué nada. Yo no le dije, bueno, ¿por qué me miras así? No, ninguna explicación, nada. Fue solo a través del silencio, a través de la conexión con Baba, poner a esa alma delante de Baba. Y, sí, Maravilloso. Gracias, María, excelente. Pero el poder de lo sutil, del silencio en esos contextos. Bueno, tenemos una pregunta adicional ya para estos últimos minutos de tu moler ingredientes el día de hoy. Y es si has participado en eventos en otras regiones, ¿cómo ha sido esa experiencia de ser ese ruiseñor de Baba? Tú que eres tan activa en el servicio, ¿cómo combinas el estar en el servicio local, pero también en otras regiones? ¿Cómo lo haces y qué tips nos das también de novedad en el servicio? sí, pues la verdad es que cuando yo empecé a conectarme con equipos internacionales, empecé a darme cuenta, bueno, no, ya lo sabía, ¿no? Que las cosas las sabes, por supuesto, de lo ilimitado que es el servicio, pero lo empecé a vivir en primera persona y a disfrutarlo. Era como un salto para mí importante del servicio. Y no solamente conectando con algún país en particular, sino cuando conectas, por ejemplo, con equipos como para el retiro integrado, ¿no? Para el retiro integrado que muchos de vosotros habéis estado en Madhuban, en los retiros integrados hemos estado colaborando en la coordinación de estos retiros en Madhuban, pero anteriormente online. En Madhuban este pasado febrero, y el próximo febrero también, pero online durante dos ediciones, ¿no? En los 2 últimos años durante la pandemia. Y esto de coordinarte y ayudar en equipos en el que tienes que vigilar mucho la hora en la que te reúnes, porque para alguien son las 10 de la noche y para alguien son las 4 de la madrugada. Y, y, y ver el esfuerzo, ¿no? Que cada uno hace para poder participar en estas reuniones. Y, y culturas diferentes, de países diferentes, con perspectivas tan diferentes, y todos unidos por el servicio de Baba. Es muy emocionante, la verdad. Yo ahora ya como que me he acostumbrado más, porque ya después de tantas reuniones y tantas organizaciones, pero
sobre todo al principio estaba como con la novedad, ¿no? Decir, wow, ¿no? Una hermana en Asia, en el extremo de Asia, otra en India, otra en Rusia, otra en Europa, otra en Canadá, otra en Sudamérica, en Centroamérica, no sé cómo. Era una maravilla. Yo estoy disfrutando mucho del servicio a ese nivel. Y luego, bueno, la oportunidad de conectarnos online nos ha abierto muchas puertas, ¿no? para el servicio. Y bueno, también el viajar también es bonito, pero de alguna manera en los últimos años estoy viajando menos, estoy viajando mucho sutilmente. Viajo menos físicamente, más por España, el Reino Unido, he ido mucho, y a otro país de Europa, pero así cruzar continentes, bueno, a India también en febrero, pero sí, el servicio online es diario casi diariamente, cada 2 o 3 días estoy conectada de una manera o de otra con muchísimas personas de muchos países. Y bueno, es como Baba dice, la tecnología nos ayuda y nos está conectando y nos está ayudando mucho para difundir, ¿no? El servicio.